Buenos días, distinguidos miembros del tribunal, autoridades de esta prestigiosa Universidad de las Américas y presente. Mi nombre es Yadira Vanessa Chaluizante y tengo el honor de presentar mi proyecto de titulación de la Maestría en Salud Pública, titulado Fortalecimiento de la orientación preventiva en salud mediante la participación de brigadistas comunitarios en adultos vinculados a una asociación de limpieza de Ambato. El punto de partida de este trabajo es una idea central. La prevención no debe depender únicamente de que una persona llegue por iniciativa propia a un establecimiento de salud. También puede y debe acercarse a los espacios cotidianos en los que las personas trabajan, se organizan y por ende toman decisiones sobre su bienestar. Abordaré, en primer lugar, el problema y los objetivos, posteriormente la fundamentación teórica y la metodología. Luego presentaré los principales resultados y su discusión. Y finalmente expondré las conclusiones, recomendaciones y referencias que sustentan el estudio. El problema central identificado fue la limitada orientación preventiva en salud y la baja participación comunitaria entre adultos vinculados a una asociación de limpieza de la ciudad de Ambato. Es importante precisar que el problema no se formuló como la falta de brigadistas, porque esa expresión anticiparía una solución. Se formuló como una situación negativa existente. Las personas presentan conocimientos insuficientes para reconocer signos de alarma, tienen dudas sobre las rutas de atención y encuentran dificultades para acceder oportunamente a controles, vacunación y otros servicios preventivos. Entre las causas principales se identificaron el bajo conocimiento preventivo, los horarios laborables variables, la baja cultura de prevención y el conocimiento de los servicios disponibles, siendo así una débil articulación tanto entre la asociación y el sistema sanitario. Estas condiciones pueden favorecer la consulta tardía, la automedicación, la vacunación incompleta, la baja asistencia a controles y un autocuidado limitado. Desde la salud pública, esta situación es relevante porque combina determinantes individuales, laborales y organizacionales. No se trata únicamente de entregar información, sino de reducir una brecha entre la valoración de la prevención y la capacidad real de actuar de manera oportuna. La pregunta que orientó el estudio fue: ¿cómo puede fortalecerse la orientación preventiva en salud mediante la participación de brigadistas comunitarios en adultos vinculados a una asociación de limpieza de Ambato? En correspondencia con esta pregunta, el objetivo general fue fortalecer la orientación preventiva en salud mediante la participación de brigadistas comunitarios con el propósito de promover el autocuidado, el acceso oportuno a servicios preventivos y la participación comunitaria. Entre los objetivos específicos se organizaron en 4 ejes complementarios. El primero fue mejorar la alfabetización en salud preventiva. El segundo, facilitar el acceso mediante una ruta básica de orientación hacia el Ministerio de Salud Pública, el IES u otros servicios. El tercero, organizar y capacitar brigadistas comunitarios dentro de la asociación. Y el cuarto, promover la articulación con los servicios locales de salud. La lógica del proyecto es que estos 4 ejes no funcionan de manera aislada. La educación aporta conocimientos, la ruta indica dónde y cómo actuar, los brigadistas ofrecen acompañamiento cercano y la articulación sanitaria permite una derivación segura y oportuna. La fundamentación teórica se construyó sobre 4 conceptos articulados: la promoción de la salud, atención primaria de salud, alfabetización en salud y participación comunitaria mediante trabajadores o brigadistas comunitarios.
La promoción de la salud plantea que las personas y comunidades deben fortalecer su capacidad para ejercer mayor control sobre su bienestar. La atención primaria, por su parte, integra promoción, prevención, continuidad del cuidado, participación social y acercamiento al primer nivel de atención. En el contexto ecuatoriano, estos principios son coherentes con el Plan Decenal de Salud 2022-2031, que prioriza la prevención, la equidad y la participación social. La OMS reconoce a los trabajadores comunitarios de salud como personas de la propia comunidad que reciben capacitación para educar, acompañar, orientar y, por ende, conectar a la población con los servicios. La evidencia de Mistry y de Jungas y colaboradores respaldan su contribución con el acceso a controles, tamizajes, vacunación y atención primaria, siempre que tengan funciones claras, capacitación, supervisión e integración con el sistema sanitario. Además, la revisión de Hernández y colaboradores muestran que las intervenciones de alfabetización en salud dirigidas a la población hispanohablante son más sólidas cuando combinan recursos multimedia, educación cercana y participación de agentes comunitarios. Esto respalda el uso de mensajes breves utilizando un lenguaje sencillo y canales conocidos como lo es WhatsApp. Finalmente, no se encontraron estudios específicos sobre brigadistas en asociaciones de limpieza del Ecuador. Por tanto, la propuesta tiene un componente innovador que adapta la evidencia de salud comunitaria a un contexto laboral, organizacional y concreto. Metodología. El estudio utilizó un enfoque mixto. El componente cuantitativo permitió medir frecuencias y porcentajes relacionados con conocimientos, prácticas preventivas, uso de equipos de protección y barreras de acceso. El componente cualitativo, incorporado mediante preguntas abiertas en la misma encuesta, permitió comprender experiencias, desconfianza, dificultades de tiempo y confusión respecto a las rutas de atención. El diseño fue no experimental, transversal y descriptivo. Fue no experimental porque no se manipularon variables, transversal porque la información se recolectó en un único momento y la descriptiva porque el objetivo fue caracterizar conocimientos, prácticas y barreras, no establecer causalidad. La población estuvo conformada por 100 adultos vinculados a la asociación. La muestra incluyó 50 participantes, equivalente al 50% de la población seleccionada mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. La encuesta se aplicó de forma digital en Google Forms y se distribuyó por medios electrónicos. Esta modalidad fue pertinente porque la población tiene horarios variables y esto permite responder desde un teléfono móvil, reduciendo de esta manera costos y garantizando uniformidad en las preguntas. Por tratarse de un muestreo por conveniencia, los resultados se interpretan exclusivamente para las 50 personas evaluadas y no se generaliza estadísticamente a toda la población. En relación al proceso metodológico y análisis, la participación fue voluntaria y se respetó la confidencialidad de las respuestas. El formulario incluyó variables sociodemográficas, conocimientos sobre prevención, controles médicos, vacunación, signos de alarma, autocuidado, uso de equipos de protección personal y barreras de acceso. También incluyó preguntas abiertas para recoger experiencias que no podían explicarse únicamente mediante opciones cerradas. Los datos cuantitativos obtenidos en Google Forms se exportaron a Microsoft Excel. Se calcularon frecuencias absolutas
y relativas, cuando correspondía, medidas de tendencia central y dispersión. Las respuestas abiertas, en cambio, se analizaron mediante lectura reiterada, agrupación de respuestas semejantes y construcción de categorías temáticas, entre ellas barreras de tiempo, desconfianza, desconocimiento de rutas, falta de información y necesidad de lenguaje sencillo. Además, se aplicó la prueba de chi cuadrado de Pearson para explorar las asociaciones entre variables categóricas. Por ende, se estableció un nivel de significación de P menor a 0.05. Estas asociaciones no se interpretaron como relaciones causales. Un aspecto metodológico fundamental es que en esta etapa se realizó únicamente el diagnóstico. No se implementó todavía la intervención educativa. Por ello, no existió comparación pre-test, post-test, ni pueden atribuirse cambios clínicos o conductuales a la propuesta. Los resultados constituyen una línea base para la fase futura de implementación y, por ende, evaluación. Resultados. La encuesta fue respondida por 50 personas. El 78%, es decir, 39 participantes, fueron mujeres. El 52%, equivalente a 26 personas, se ubicó entre los 18 y 29 años. Y el 60%, correspondiente a 30 participantes, registró educación secundaria completa o incompleta. Estos datos son importantes porque permiten adaptar la estrategia. El predominio de una población joven y con educación secundaria sugiere que los contenidos deben ser concretos, visuales y de fácil comprensión. Asimismo, el uso de comunicación digital resulta pertinente, pero debe complementarse con mensajes claros y con oportunidades breves de interacción. El perfil también confirma la necesidad de programar las actividades en horarios compatibles con las jornadas de trabajo. No se trata solamente de asumir que todas las personas tienen las mismas necesidades, sino de diseñar una propuesta suficiente y que sea flexible para el contexto real de las asociaciones. Los resultados mostraron una brecha importante entre valorar la prevención y saber cómo actuar. Aunque el 92% consideró importante los controles preventivos, solamente el 10% reconoció adecuadamente los signos de alarma y apenas un 10% manifestó saber con claridad a qué servicio debe acudir. El 84%, equivalente a 42 personas, manifestó la necesidad mayor con respecto a la orientación para saber cuándo y dónde acceder a un servicio de salud. El 88%, es decir, 44 participantes, prefirió recibir información preventiva mediante la aplicación antes mencionada, como lo es WhatsApp. Además, el 90%, correspondiente a 45 personas, aceptaría la orientación proporcionada por integrantes que se encuentren capacitados de la propia asociación. Al mismo tiempo, el 90% no reconoció adecuadamente los signos de alarma. El 70% presentó desconocimiento o dudas sobre el servicio de salud al que ellos deberían acudir. Y el 52%, equivalente a 26 personas, no había realizado un control preventivo durante el último año. Las barreras no fueron únicamente informativas. El 84% percibió trato inadecuado en los servicios. El 60% manifestó miedo o desconfianza. El 58%, en cambio, reportó una demora en relación a los turnos o citas. Y el 54%, en cambio, señaló la falta de tiempo con relación a sus horarios laborales. Por tanto, la respuesta no puede limitarse a entregar simplemente un folleto, sino el hecho de incluir orientación práctica, la misma que brinde confianza, acompañamiento y el tener una ruta clara.
El análisis Chi-cuadrado identificó asociaciones significativas entre el nivel de instrucción y conocimiento del lugar de atención, con P igual a 0.042, entre información sobre riesgos laborales y uso de equipos de protección, con P igual a 0.014, y entre necesidad de orientación y aceptación de apoyo interno, con P igual a 0.029. Estas asociaciones respaldan la pertinencia de una estrategia educativa y comunitaria, aunque no demuestra causalidad. Discusión. La discusión indica que el problema no es una ausencia total de interés por la prevención. La mayoría reconoce su importancia. La dificultad aparece al momento de transformar esa valoración en decisiones concretas, identificar una urgencia, saber a dónde acudir, superar barreras y mantener controles periódicos. Por esta razón, la propuesta se organiza en 4 componentes. El primero es la educación preventiva mediante materiales sencillos, la utilización de charlas breves, infografías, audios y mensajes por medio de WhatsApp. El segundo es la ruta básica de acceso que explique dónde acudir, en qué horarios y de igual manera con qué requisitos y ante qué signos de alarma. El tercero es la formación de 5 brigadistas comunitarios como enlaces preventivos, y el cuarto es la articulación con el MSP, el IES y el primer nivel de atención. La propuesta tendría una duración de 4 semanas y un presupuesto referencial máximo de $400. Los temas prioritarios serían controles preventivos, signos de alarma, vacunación, alimentación saludable, salud mental y manejo seguro de productos de limpieza. Es esencial recalcar que los brigadistas no diagnosticarán, tampoco identificarán o indicarán lo que son tratamientos. Su función será comunicar, orientar, recordar controles y por ende facilitar la derivación hacia los profesionales de la salud. De esta manera, lo que se trata es buscar un acercamiento al sistema de salud sanitario, a la dinámica cotidiana de la asociación. Los resultados que se presentan en esta investigación son diagnósticos. Los resultados de la estrategia son todavía esperados y deberán comprobarse mediante una evaluación posterior. Conclusiones. Como primera conclusión, el diagnóstico confirmó una brecha de orientación preventiva. Esta brecha se evidencia especialmente en el escaso reconocimiento de signos de alarma, las dudas sobre dónde acudir y la falta de controles preventivos durante el último año. En segundo lugar, existe factibilidad social para una estrategia comunitaria. La alta aceptación de orientación por parte de integrantes de la asociación y la preferencia por la utilización de la aplicación WhatsApp muestran disposición hacia mecanismos internos cercanos y que sean de igual manera accesibles para la comunicación. En tercer lugar, la propuesta de brigadistas es pertinente porque integra educación, acompañamiento y derivación básica. Su valor no radica en sustituir al sistema sanitario, sino en facilitar el vínculo con este sistema, promoviendo de esta manera decisiones que sean oportunas. Finalmente, el enlace del estudio está claramente delimitado. Los resultados constituyen una línea base de 50 participantes seleccionados por conveniencia. No se puede afirmar que la intervención fue efectiva ni que produjo cambios clínicos porque todavía no fue implementada.
Su efectividad deberá verificarse en una fase ya posterior. Recomendaciones. La primera recomendación es seleccionar 5 brigadistas voluntarios que tengan disponibilidad, capacidad de comunicación, aceptación entre sus compañeros y el compromiso con la confidencialidad. De igual manera, la disposición para recibir supervisión. La segunda, en cambio, es el desarrollar materiales breves y visuales, utilizando un lenguaje sencillo y ejemplos vinculados con los riesgos reales de las labores de limpieza. Se recomienda combinar infografías, audios cortos, mensajes de WhatsApp y encuentros presenciales de corta duración. La tercera recomendación es socializar una ruta preventiva actualizada que diferencie claramente de los servicios del Ministerio de Salud Pública y del IES. Sus horarios, requisitos y canales de atención, que incluya de igual manera lo que son signos de alarma que requieren atención inmediata. La cuarta, en cambio, es evaluar la estrategia en varios momentos. En la semana 2 se aplicará un pretest y posttest a los brigadistas. En la semana 4, un posttest breve y una encuesta de satisfacción a los participantes. Y a los 3 meses, en cambio, se realizará un seguimiento sobre conocimientos, el uso de servicios y continuidad del trabajo comunitario. Como metas operativas se propone capacitar a los 5 brigadistas, cumplir al menos el 90% del cronograma, el alcanzar también al menos el 80% de los participantes con mensajes digitales, lograr que al menos el 60% sepa o identifique correctamente dónde acudir y de igual manera al menos el 70% que sepa reconocer 3 signos de alarma. Estas metas deberán ser revisadas según los resultados reales de la implementación. Referencias. La investigación se apoyó en fuentes institucionales y científicas relacionadas con promoción de la salud, atención primaria, participación social, alfabetización sanitaria, trabajadores comunitarios y metodología de investigación. Bueno, como aporte central, cabe recalcar que este proyecto transforma una necesidad diagnóstica en una estrategia operativa, contextualizada y evaluable. Propone acercar la prevención a una población trabajadora mediante educación sencilla, una ruta de acceso, 5 brigadistas capacitados y articulación con los servicios de salud. En síntesis, no se pretende crear una estructura paralela al sistema sanitario, sino el fortalecer el puente entre la comunidad organizada y el primer nivel de atención. Muchas gracias por su atención.